Jesucristo ha resucitado, hermanos. Amén. Ha resucitado en verdad, ¿verdad? Hay relatos de testigos fidedignos que vieron al Señor resucitado y nosotros creemos porque ellos lo vieron, y es un relato que incluso los científicos, los periodistas, los abogados durante muchos años han investigado, y todas las pruebas convincentes que realmente Jesucristo resucitó de entre los muertos. Muchos testigos lo vieron. Lucas, cuando escribió el libro de los Hechos, él dice, capítulo 1, versículo 3, después de su muerte se les presentó vivo y con muchas pruebas que no admiten dudas. Se les apareció durante 40 días y les habló acerca del reino de Dios. Mateo y Marcos dicen que María Magdalena fue la primera que lo vio en el jardín junto a la tumba, y hoy en la mañana estuvimos allá afuera recreando un poco esta idea de estar de mañana viendo salir el sol e imaginándonos ese domingo cuando el Señor resucitó. La primera a la cual el Señor se le presentó fue a esta mujer, María Magdalena. Mateo dice que unos ángeles le dijeron a Magdalena que iba Jesús rumbo a Galilea. Les dio una dirección: vayan, porque Él va delante de ustedes a Galilea. Eso es lo que dicen los evangelistas, ¿ya? También Lucas nos relata que el mismo domingo en la tarde se les apareció a dos que iban camino a una aldea llamada Emaús. Juan relata que se les apareció a los 10 esa noche, esa misma noche, 10 discípulos, pero no estaba Tomás. A la semana siguiente se volvió a aparecer. Esta vez sí estaba Tomás con ellos. Marcos cuenta que se les apareció cuando estaban sentados a la mesa y que los comisionó a ir y predicar el evangelio en todo el mundo. Juan, ahora vamos a Juan, en el último capítulo relata que Jesús se apareció a 7 de sus discípulos. Y esta es la historia sobre la cual vamos a meditar hoy. La historia de Pedro y su encuentro final con Jesucristo resucitado. Ustedes ya han visto las películas donde siempre se pone a Pedro en ese momento tan triste de dolor en que él niega al Señor. ¿Cuántas veces lo negó? 3 veces. 3 veces dijo que no conocía al Señor. Él, que había dicho que él iba a morir por Jesús. Yo voy a dar mi vida por ti. Pero cuando una muchachita, cuando un soldado, cuando un empleado ahí de la casa del sumo sacerdote lo identificó esa noche entre el grupo diciéndole: tú eres uno de los discípulos de Galileo, él dijo: yo no lo conozco. Lo dijo 3 veces y lo negó. Los evangelios no nos dicen nada de qué pasó con Pedro o cuáles fueron exactamente todas las apariciones del Señor durante 40 días, porque así dice la Biblia. No hay detalle, hay algunas historias. No sabemos cuántas conversaciones, cuántas apariciones hizo el Señor durante 40 días. Nos dice que Pedro, por ejemplo, que nos interesa mucho la historia de Pedro. Pedro corrió. Cuando María le dijo al Señor resucitado, Pedro corrió a la tumba, entró, miró la tumba, vio los lienzos. Pero luego volvió a la casa en la noche, en la tarde, ahí estuvo. Recordemos que el pasaje del Evangelio dice que esa noche el Señor se les apareció a los apóstoles estando con las puertas cerradas. Ahí estaba Pedro. ¿Qué habrá sentido Pedro? ¿Qué habrá pensado Pedro cuando se aparece el mismo Señor al cual él lo negó 3 veces? Imagino que Pedro no fue corriendo, ni lo abrazó, ni le pidió perdón. Yo creo que Pedro se achonchó, se puso triste. Mientras los demás conversaban con el Señor, lo miraban, yo creo que Pedro era el que estaba en un rinconcito del salón. Quizás estaba con la vista fija en el piso. Cuando pienso en Pedro me pongo triste, porque me identifico con él también. Yo creo que ustedes también. Me avergüenzo muchas veces no haber sido fiel al Señor. Ahora ustedes, les pregunto, ¿ustedes se acercan al Señor con plena alegría, con plena transparencia, o se sienten a veces como Pedro,
que hay momentos en que ustedes saben que no pueden acercarse al Señor y de hecho hay temas que no he solucionado yo con el Señor, dice alguno de ustedes. Me da lata a mí como pastor cuando le digo a alguien, oye, ¿no fuiste a la iglesia? No, es que tengo problemas. Como si venir a la iglesia fuera para los que no tenemos problemas. Si aquí está el solucionador de los problemas, nosotros queremos solucionar los problemas solos por allá. Así que la próxima vez te voy a decir, ¿tienes problemas? No vengas a la iglesia entonces. No necesitamos gente perfecta en la iglesia. Necesitamos Pedros que se arrepienten, que aunque negamos al Señor, puedan volver al Señor con humildad y solucionar los problemas. Pedro lo negó 3 veces. Nosotros, dice un teólogo, que nosotros por lo menos cada día negamos al Señor 3 veces. Cada día. Pedro está triste, Pedro está deprimido, no puede celebrar totalmente la resurrección de su maestro. Hay algo que ahí no encaja. Y Juan, capítulo 21, si usted ya lo buscó, nos cuenta, yo lo voy a parafrasear, no lo voy a leer porque es un capítulo largo, pero nos cuenta que Pedro volvió a su casa. ¿De dónde era Pedro? De Capernaum, de Galilea, del norte de Israel. Esto todo había acontecido en Judea. Ahora, ¿por qué se fue? Algunos dicen seguramente obedeció el mensaje del ángel que le dijo a María y a los demás: Jesucristo va delante de ustedes al norte, va a Galilea, allá lo van a encontrar. A lo mejor Pedro dijo, ok, me voy porque es la orden, hay que irse de acá. Pero también imagino que Pedro se fue porque quería salir de allí, quería salir de Judea, de Jerusalén, de ese lugar que le causó tanta tristeza, donde mataron y crucificaron a su Señor. A lo mejor él se fue decepcionado, triste, a su casa en Galilea. Sus amigos, los demás apóstoles, se van con él a Galilea. No quisieron dejarlo solo. Ningún amigo quiere dejar solo al amigo que está triste y deprimido. Están preocupados por él. No vaya a hacer cosa que haga alguna locura. Lo acompañan Tomás, Natanael, Juan, su hermano Santiago y otros 2. Total, junto con Pedro, hacen un grupo de 7 discípulos. 4 de esos discípulos no son pescadores. Ahí están, junto a Pedro. Y de repente Pedro dice: voy a pescar. Fíjense que no dijo: hey muchachos, vámonos a pescar. No, Pedro dijo: voy a pescar. Triste, deprimido, angustiado. Quizás pensó: tomo la barca, me meto en el lago, me olvido de todo. Los amigos le dicen: nosotros vamos contigo. No vaya a ser cosa que a este se le ocurra. Practicar lo que el mismo maestro dijo, que si alguno de ustedes hace caer a alguno de estos pequeñitos, más le valdría atarse una piedra de molino en el cuello y echarse en el fondo del mar. Al cabo que Judas ya lo había hecho, ya se había matado, ya se había ahorcado. Hay depresión, hay angustia en Pedro y los amigos, que no tenían ni idea de lo que era pescar. Y si no, nosotros también vamos contigo. Hay que cuidarlo, Pedrito. Está mal. Se suben en la barca, entran al mar. Era de noche. Era de noche. Pedro había decepcionado a muchos. Y allí estaba el mar, que él quería dar un poco de paz o de tranquilidad o no sé. En esta fecha de Pascua, el sol sale, la luna sale como a las 3 de la mañana en el mar de Galilea por las alturas del Golán. Es una noche iluminada, hay algo de brisa, un poquito de frío, y Pedro está en la barca pensativo, pensando en todo lo que él pasó con su maestro en ese lago, en el mar de Galilea. Todo lo que usted en este momento está pensando que pasó allí, tantas cosas lindas, maravillosas y milagrosas, él está pensando. Y él había negado a su Señor. Está callado. No pescan nada. ¿Por qué? Porque no fueron a pescar. La mayoría de nosotros ni saben cómo pescar. Están nomás pasando el rato y están allí conversando, mirando a Pedro, sosteniéndolo en su problema interior
que no tiene reconciliación con el Cristo resucitado. Al amanecer, dice el versículo 4 al 7, ahí en el pasaje que usted tiene en sus manos, el sol no ha salido todavía, está como ahí en penumbras. Jesús les habla desde la orilla. Les habla desde la orilla y ellos se asombran. Que ahora había un hombre ahí a la orilla del mar y les dirige la palabra, les pide pescado. ¿Tienen algo? ¿Tienen pescado? No tienen, porque no han pescado nada. No se han dedicado a pescar, no tienen nada. Y Jesús les dice, tiren la red a la derecha del barco, de la barca. Y entonces tuvieron una gran cantidad de pescado que ellos recibieron en ese momento. El barco estaba, dice la Biblia, porque hasta eso lo señala, como una cuadra de la orilla del mar de Galilea. Ahora, el mar de Galilea tiene 18 kilómetros de largo por 9 de ancho. Y el fondo, lo más hondo que tiene son 42 metros. En esa sección de Capernaum, de esa área, el mar es muy bajo. Uno puede andar varias cuadras con el agua como hasta la cintura. Entonces, cuando Pedro, conversando con Juan, dice, es el Señor, es el Maestro. ¿Qué es lo que hace Pedro? Pedro se tira al agua. Él se emociona y dice, esta es mi oportunidad. Se tira al agua porque él quiere nadar o caminar para encontrarse con el Señor. Juan nos relata en los versículos 8 al 10, y esto yo no me había dado cuenta, pero si usted lo lee detenidamente, dice que los discípulos llegaron antes que Pedro a la orilla. Antes que Pedro. Porque cuando llegan, Jesús les pide los peces. Y luego el versículo 11 dice, Simón Pedro salió del agua y sacó la red a tierra llena de grandes pescados. ¿Se fijaron? Los apóstoles ya están con el Señor, han conversado, el Señor les pide pescado. Ellos remaron a la orilla. Están ahí conversando y cuando Jesús les pide peces, no son los apóstoles los que se meten al agua a sacar los peces, sino que es Pedro, que todavía está en el agua, el que trae las redes hacia la playa. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Cuando uno, y les pongo este ejemplo, cuando usted ha herido a alguien y cuando usted tiene que reconciliarse con alguien, usted llega de buenas a primera, ya aquí estoy, conversemos de inmediato, al pan y vino, ¿verdad que no? Cuando usted era jovencito y se peleó con su polola, ¿ya? Y su polola no la quería ver, y usted sabía que tenía que reconciliarse, y usted llegaba, no sé, pues yo decía en el auto, pero ni auto teníamos, en la bicicleta, ¿verdad? A la casa de la polola, entonces usted dejaba la bicicleta afuera y usted va a tocar el timbre y decía, sí lo toco, sí lo toco, y dice, ay, me voy a dar otra vueltecita. Y usted se iba a dar la vuelta a la manzana en la bicicleta y después de muchos intentos como que sí y como que no había algo aquí, que ¿cómo le hago? ¿Cómo me enfrento? ¿Cómo pido perdón? ¿Cómo me reconcilio con esta persona? Yo creo que ese era el sentimiento que tenía Pedro en ese momento. ¿Cómo le hago? Y él dice, aquí está el Señor, se tira al agua, empieza a caminar y después dice, sí llego, sí me reconcilio, pero ¿qué le digo? ¿Cómo me va a responder? Entonces, en esas meditaciones de Pedro, la barca con los demás discípulos lo pasa y llega primero a la playa. Jesús entonces pide pescado y Pedro se esconde detrás del trabajo. ¿Escuchó bien? Jesús pide pescado, pero Pedro se esconde de Jesús trabajando. Aquí hay una pregunta para ti. ¿Dónde te escondes tú del Señor resucitado? ¿En qué actitudes? ¿En qué actividades? ¿Cuáles son tus excusas para esconderte del Señor? Para no tener comunión con Él, para no estar enfrente de Él y disfrutar esa relación de amor que Él quiere tener con nosotros. Pedro por lo menos se escondió detrás de las redes. ¿Te escondes tú en tu trabajo? ¿Te escondes tú en tu diversión? ¿Te escondes tú detrás de tu familia? ¿O te escondes detrás de tus dolores?
Jesús invitó a los 6 discípulos, a los 7, a desayunar, todos juntos, Pedro también. Todos estaban perplejos, dice Juan, y no se atrevían a preguntar si realmente era Jesús, aunque sí era Jesús, y sabían que era Jesús, pero ¿cómo está aquí tomando desayuno con nosotros? Nos preparó el desayuno, tiene pescado asado, tiene pan. ¿Cómo? Si Él murió, Él resucitó, pero come también. Conversa, está con nosotros. Sabemos que es Él, pero tenemos que preguntarle para asegurarnos. Ese era el tenor del desayuno que tuvo el Señor con sus apóstoles. ¿Y Pedro dónde estaba? Estaba ahí. Estaba tomando desayuno, pero estaba corrido, algo apartado. Puedo pensar yo en varios amigos, en varios hermanos en Cristo, participantes de la iglesia, que andan corridos, que andan apartados, que como que no tienen el ánimo, ni la transparencia, ni el deseo, no les nace poder estar en la comunión de los santos con el Cristo resucitado. Y lo único que Dios quiere, lo único que el Señor quiere es tener comunión con ellos. La única disposición de Dios hacia nosotros es el amor, no hay otra disposición. Cuando terminan de comer, Jesús pensó, dice, esto ya se está alargando mucho, ya es hora. Pedrito, vamos a caminar. Ahora, la Biblia no dice específicamente lo que yo estoy diciendo, yo me lo estoy imaginando, porque eso hay que hacer. Claro. Muchas veces por el pasaje hay que imaginárselo. ¿Por qué me imagino? Porque después en la conversación, Pedro mira hacia atrás y dice, Señor, y que Juan lo iba siguiendo, porque Juan es el que escribió el Evangelio y tenía que anotar. Entonces, por eso me imagino que van solos. El Señor no lo confrontó delante de los demás. No lo avergonzó delante de los demás. Dijo, Pedrito, vamos a conversar. Y empiezan a caminar por la orilla de la playa. Y Jesús le dice, Simón, hijo de Jonás. Cuando le dijo eso, Pedro se puso nervioso. Porque no le dijo Pedrito, no le dijo Cefa, le dijo Simón, hijo de Jonás. Es como que a mí alguien me dijera, Fernando Antonio, no, Pastor Reverendo Fernando Antonio Soto, Rayita Dupuy. Está seria la cosa. Sí, a ustedes también cuando le dicen sus dos nombres, ¿verdad? Y apellido, es porque aquí hay algo serio. Jesús lo trató muy formal. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le señaló al resto de los discípulos que estaban allá comiendo, tomando desayuno. Formalmente, y le dice una palabra en griego muy fuerte, amar en el sentido de amar con todo, con sacrificio y con entrega. Ustedes saben que en griego hay 3 palabras mínimo, hay más, pero 3 que nosotros conocemos, que se pueden traducir al castellano como amar. Una es ágape, que significa amor sacrificial, amor que todo lo da sin querer recibir nada. El otro es el fileo, que es el amor filial, el amor de amigos, que nos amamos como amigos, nos queremos mucho como amigos. Y el otro es el amor eros, que es el amor erótico que se da entre las parejas, entre los casados. Son 3 tipos de amor. Entonces Jesús le habla y le pregunta, Simón, hijo de Jonás, ¿me agapé mí? ¿Me amas con todo? Y lo que le responde Pedro, cabizbajo y triste, le dice, Señor, tú sabes que te quiero. Tú me estás preguntando por ágape. No me alcanza para ágape, Señor. Y a mí solamente me alcanza para fileo. Amor de amigo, yo te quiero. Un amigo con todo el corazón, te quiero. Y el Señor le responde otra vez. Mira a estos discípulos y dice, pastorea mis corderos, algo así le dice, no me acuerdo muy bien exactamente, usted lo va a ver esta tarde. Segunda vez,
Pedro, ¿me amas? Y esta vez, en la segunda pregunta, Jesús no le compara al amor de él con el amor de sus seguidores, lo confronta solamente a él. Y por segunda vez, Pedro le responde con el mismo verbo, fileo, el amor filial. Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y el Señor le vuelve a encomendar los corderos, los discípulos que él se suponía que tenía que liderar y que ser el ejemplo. Fíjese que en todas las listas de los apóstoles dice, incluso Mateo le menciona, y el primero, Pedro. El Señor lo puso como el primero, lo puso como el líder de los apóstoles. A él le dio las llaves del reino, a él tenía el coraje, la valentía. Fue el único que caminó sobre el agua junto a Jesús. Fue el que respondía, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Era el que sacaba la espada, era el líder. Jesús le está diciendo, como líder, ¿me amas? Como líder estás cuidando de tus hermanos, los demás apóstoles. Pero Pedro no se atreve. Señor, no me alcanza para ágape, no me alcanza, me avergüenza tener que decirte que te quiero harto, te quiero mucho. Pero no me da la voz para decirte que te amo. Y por tercera vez Jesús le pregunta. Y esta vez, fíjese muy bien en el texto, Jesús no vuelve a usar la palabra amar como ágape, sino que le dice, Pedro, ¿me quieres? 2 veces me has dicho, yo te he preguntado si me amas, y 2 veces me has contestado que me quieres. Pero ahora te voy a devolver la pregunta, me voy a rebajar. Pedro, ¿me quieres? Esto le dolió profundamente a Pedro, porque Cristo se rebajó y le cuestionó la respuesta que le había dado. Quiero saber realmente, a ver, ¿realmente me quieres? ¿Realmente dices que eres mi amigo? ¿Realmente eres sincero en lo que me estás respondiendo, Pedro? Y ahí Pedro no aguanta más y dice, yo creo que llorando, Señor, tú sabes todas las cosas. ¿Para qué seguimos con esto, Señor, por favor? Esto no lo puedo aguantar. Tú sabes todas las cosas, tú sabes que soy tu amigo, tú sabes que te quiero. Te fallé. No te amé como te debía amar, con ágape, con entrega total. Pero, Señor, por favor, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dice, apacienta mis corderos, señalando otra vez a los discípulos. Toma tu lugar como líder, con el que yo te dejé, como la roca, como la persona firme que va a llevar adelante este evangelio a toda criatura y lo va a predicar hasta los confines del mundo. Toma tu lugar, ponte los pantalones, caminan un poco más. Y esta vez Pedro mira hacia atrás y ven a Juan, que viene tomando nota, ¿verdad? Juan, el jovencito, mucho más joven que él. Y aquí se ocasiona un diálogo muy interesante, porque Jesús empieza a hablar de la muerte de Pedro. ¿Me amas? ¿Me quieres? ¿Está bien? ¿Te quieres reconciliar? Mira, Pedro, esto viene en el camino tuyo. Cuando eras joven partías para donde quieras. ¿Para qué días tú te ibas? Como dice mi mamá, como caballo suelto. Antes te salió como caballo suelto. Como burro sin mecate, dicen los mexicanos, ¿verdad? Como burro sin cuerda, salen. Pero cuando seas viejo, Pedro, otro te va a llevar donde tú no quieras, otro te va a tener que vestir, ¿ya? Y dice que esta es la manera en que Jesús le está diciendo cómo iba a morir. Usted sabe la historia de Pedro. Finalmente Pedro fue fiel al Señor, se reconcilió con Cristo, y Pedro murió, dicen la mayoría de los historiadores, que murió en Roma y murió crucificado, y murió, él prefirió morir crucificado en forma invertida, porque no quería morir como su maestro, sino que al revés. Hablan de la muerte de Pedro. Ahora Pedro dice, ¿qué pasará con Juan?
Porque Juan fue el último de los apóstoles en morir, murió muy viejito. De hecho, el Evangelio lo está escribiendo en los años 80. Es un hombre bastante viejo, maduro, que está recordando todo lo que había pasado en la vida del Señor, pero de otro punto de vista que no es igual a Mateo, Marcos y Lucas. Ahora, reflexionemos nosotros. Cuando usted se encuentra verdaderamente con el Cristo resucitado, tiene que haber cambios en su vida, tiene que provocarse cambios en su vida, y yo estoy seguro que usted va a ser transformado totalmente y será restaurado para cumplir el propósito de Dios en su vida cuando se encuentre con el Cristo resucitado. La historia de Dios, que vamos a comenzar el próximo domingo, tiene que ver con esto, para que usted entienda los planes y propósitos de Dios en el cosmos, en el universo, en la historia lineal y cronológica del mundo y en su historia personal para la eternidad. Cuando usted se encuentre con Cristo resucitado, usted mirará alrededor y verá a otros que lo miran y lo siguen, como Juan seguía a Pedro. Va a mirar a mucha gente que lo mira, lo cuestiona, le observa, lo controla. Y usted entonces va a tener la capacidad de mirar las circunstancias, el mar, las redes, su familia, su trabajo, la incertidumbre. Usted va a tener preguntas, va a tener dudas, pero usted va a estar frente al Cristo resucitado y nada lo va a mover de su fe. Mi consejo es que no quite la vista de la amorosa mirada de Jesús. Nunca la quite. Y mirando a Jesús, que te diga: Pedro, Juan, María, Esteban, Manuel, ¿me amas? ¿Me amas? Él nos va a estar preguntando siempre eso, y usted tiene que responderle: sí, Señor, te amo, te amo. No lo entiendo, no lo puedo explicar, pero te amo. Y si usted tiene una duda, o si usted le pregunta al Señor: oye, Señor, ¿y qué va a pasar con este? Porque Pedro le dijo: ¿y este? ¿Qué va a pasar con Juan? Y Jesús le dice: ¿y a ti qué te importa? Bueno, no dice así, dice: ¿a ti qué? Ahí que le te importa. ¿A ti qué? Esa fue la respuesta del Señor. Tú, y aquí está la clave del sermón: tú sígueme. Tú sígueme. Y Cristo quiere restaurarte a ti con un solo fin: que lo sigas. Que seas llamado seguidor de Jesús. Eso significa discípulo de Jesús, uno que sigue al otro. Que te transformes en su seguidor, en su aprendiz, que aprenda de él. Tú sígueme. Así que yo hoy, esta mañana de resurrección, es mi única invitación que tengo para ti hoy, es que sigas al Señor. Amén. Por ahí dicen: no sigas al hombre. Bueno, sí hay que seguir a los hombres, especialmente a los pastores, a los líderes que dan buen ejemplo. Como dijo Pablo: imítenme a mí como yo imito a Cristo. A lo mejor me falta humildad en decirle: no me miren a mí, aunque fue el mejor vestido que llegó hoy. Es que yo decía: ¿cómo no ponerme el ternecito por lo menos para el domingo de resurrección? No, a lo mejor me falta humildad en decirle: no me miren a mí, miren al Señor. Pero desgraciadamente yo sé que ustedes miran a los ancianos y al pastor de esta iglesia como ejemplo de la Grey, como los apóstoles, los demás apóstoles miraban a Pedro, aunque Pedro le falló, pero Pedro tenía que ser restaurado para ser seguido por los demás, por las ovejas que querían un buen ejemplo. Así que líderes, papás, esposos, sean ejemplo. Sean verdaderos seguidores de Cristo, para que sus esposas, sus hijos, sus compañeros de trabajo, sus primos, sus cuñados, sus amigos vean a través de ustedes el rostro de Cristo. Pero para eso tú y yo tenemos que seguir al Señor, seguirlo con fidelidad. Sígueme, yo lo invito a usted que lo siga. Como lo hizo Pedro, por el resto de su vida siguió al maestro y pastoreó a las ovejas, cuidó a las ovejas que el Señor le encargó. En el último capítulo de Juan, Jesús le permite a Pedro perdonarse a sí mismo. No lo obliga, no lo confronta, no lo reprende,
No lo arrodilla ni lo unge ahí con... No, que hay algunos que tienen unos anillos con una piedra que dan vuelta a la piedra y los ungen así. ¡Pum! Para que se le quite. No. Jesús sencillamente le planteó las preguntas. Y no lo forzó. Jesús no forza a nadie a seguirlo. A nadie. Jesús te ama. Jesús te da el mensaje. Jesús te da las herramientas. Y luego Jesús da un paso atrás y dice, ¿estás listo? Sígueme. Y se va. Se lo dijo Mateo. Mateo estaba muy ocupado ahí cobrando impuestos en el escritorio en la ciudad. Y Jesús le dijo, Mateo, sígueme. Se dio vuelta a Jesús. Jesús no miró y me sigue o no me sigue. Nos sacó el espejito para ver si lo seguía. Era problema de Mateo si lo seguía o no. Y Mateo lo siguió. Era problema de Pedro. Era su problema si él quería seguir al Señor o no lo quería seguir. Pero lo siguió. El problema tuyo, seguir al Señor o no seguirlo. Pero espero que lo sigas. Como Pedro hasta el final de sus días. Y le da un trabajo a Pedro. Antes tenías la posición de liderazgo. Te caíste, Pedro. Me negaste. Decepcionaste a medio mundo. Pero ahora tienes la oportunidad de recobrar el trabajo que te di y tienes la oportunidad de volverme a seguir hasta el fin de sus días. Yo quiero animarles a ustedes que sigan con el libro de los Hechos, leyendo y se van a dar cuenta. Cómo Pedro sacó valentía el primer día que predicó y testificó, les dijo a los mismos judíos, este Cristo al que ustedes crucificaron. Bueno, ¿dónde sacó esa valentía cuando dijeron, no, a este yo ni lo conozco? ¿De dónde la sacó? Del poder del Espíritu Santo que le sopló Cristo sobre su nariz, del Espíritu Santo que bajó después en forma estruendosa en Hechos capítulo 2. Y de haberse encontrado con el Cristo resucitado que le dijo, pastorear mis ovejas. No tenía pelos en la lengua para decirle a los judíos, ustedes crucificaron al Cristo, al autor de la vida, al cual Dios ha hecho Señor y Cristo. Y me voy así como, bien rápido le pongo un fast forward, y me voy a las cartas que Pedro escribió, primera y segunda de Pedro, antes de Apocalipsis. Dice cosas maravillosas. Primera de Pedro 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia y mediante la resurrección de Jesucristo, y yo ahí le pondría un paréntesis si yo fuera Pedro, porque yo estuve con el Cristo resucitado, caminando en las playas de Galilea, cuando me preguntó si lo amaba, y me dijo, sígueme. Por la resurrección de Jesucristo, nos ha hecho nacer de nuevo una esperanza viva. Aleluya. Porque a Pedro se le había borrado la esperanza de Pedro estaba muerta. Yo lo negué. Él lloró amargamente en los callejones de Jerusalén ese día, esa noche en que él negó al Señor. Se le había ido toda esperanza cuando se apareció 1, 2 o 3 veces en grupo. Yo me escondía, yo no me atrevía. Cuando estaba a la orilla del mar, me dio vergüenza, me quedé en el agua, me quedé ahí excusándome entre medio de la red, enredándome. Cuando tomamos desayuno, yo estaba ahí a la orillita porque mi esperanza estaba muerta. Pero cuando me encontré y conversé con el Cristo resucitado, aquí dice Pedro, me ha hecho nacer de nuevo en mí una esperanza viva. Si ya se te perdió la esperanza, hoy es el día que tu esperanza sea nueva. Estás en el lugar correcto. Estás en la iglesia. Nueva esperanza. 1 Pedro 1:21 dice él. Por Él, o sea, por Jesucristo, ustedes creen en Dios, que fue quien lo resucitó de los muertos y lo ha glorificado para que ustedes tengan puesta su fe y su esperanza en Dios. Y luego dice, cuando habla del bautismo, en el capítulo 2, versículo 21, 1 de Pedro, todo esto es símbolo del bautismo que ahora nos salva por la resurrección de Jesucristo. Se vuelve a referir a la resurrección de Jesucristo, quien subió al cielo y está a la derecha de Dios, y a quien están sujetos los ángeles, las autoridades y las potestades. ¿Dónde está el cobarde? ¿Dónde está el cobarde de Pedro que lo niega? Se le acabó la cobardía. Está sirviendo a Dios, está animando a la gente, está escribiendo cosas poderosas de la autoridad de Cristo. Y en el capítulo 4, versículo 8 de 1 de Pedro dice, por sobre todas las cosas, escuchen bien, ustedes como iglesia, como fieles cristianos, por sobre todas las cosas,
Esto está superior a todo lo demás. Dice Pedro, yo me estoy poniendo en el lugar de él, está diciendo, porque acuérdense que yo caminé con él en la playa y él me hizo 3 preguntas. 2 de ellas con amor y una de ellas con querer. Porque todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar. ¿Quién la canta? Hasta el momento yo, ok. Entonces Pedro está reflexionando y dice, él me hizo 2 preguntas con ágape y una con fileo, 2 con amor sacrificial y ahí me desarmó. Por eso que lo que yo les voy a escribir ahora, dice Pedro, que estoy viejo, a punto de morir, incluso en esas cartas, dice eso, dice, por sobre todas las cosas, ámense intensamente unos a otros. Y cuidado, dice Pedro, no, está bien que se quieran, pero Jesús me dijo que lo amara con amor intenso y sacrificial, ágape. Sobre todo, ámense intensamente los unos a otros. ¿Por qué? Porque el amor cubre infinidad de pecados. El amor ágape, el amor de Dios cubre infinidad de pecados. Y se lo digo yo, dice Pedro, que había pecado y lo había negado, y Él me restauró con su amor y cubrió todos esos pecados que yo tenía antes, durante y después. Aleluya, gloria al Señor por su gran amor.